Sin más preámbulos, comencemos. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, les da la más cordial bienvenida al evento Pobreza y Derechos Sociales. Desde su creación, el Coneval tuvo la tarea de llevar a cabo la medición de la pobreza y evaluar la política de desarrollo social en el país. Bajo este mandato, se desarrollan los criterios para la medición multidimensional de la pobreza, tomando como base los derechos sociales reconocidos en la Ley General de Desarrollo Social, que han dado sustento a la misma desde la primera medición realizada en el año 2008. En cumplimiento de sus funciones, el Consejo ha promovido el uso y generación de evidencia como pilares para la toma de decisión y la mejora de la política social. En este sentido, y con la finalidad de seguir impulsando el desarrollo de la política con enfoque de derechos, es que el Consejo se congratula en presentar el libro Pobreza y Derechos Sociales en México y los estudios diagnósticos sobre los derechos sociales 2018. Sin más que agradecerles por su presencia, queda con ustedes la doctora Rosario Cárdenas Elizalde, consejera académica del Coneval, quien dará la bienvenida y moderará este evento. Muchas gracias. A nombre de Coneval es un gusto tenerlos aquí. Agradecemos su presencia en un evento que es particularmente importante para nosotros porque refleja aquello que da pie al trabajo que hace el Consejo de manera global, atender cuál es la situación que guardan los derechos sociales en nuestro país en el marco de los derechos humanos. Además, es particularmente importante para nosotros en el marco de la celebración de la declaración de los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tener ocasión de presentarles dos proyectos. El libro sobre derechos sociales y un conjunto de diagnósticos sobre derechos sociales también. Está conformado por siete trabajos, todos realizados por expertos en las áreas, a quienes nos da mucho gusto tener hoy entre el público. Asimismo, doy la bienvenida a los medios que nos están acompañando y a Ricardo Bucio, quien es el secretario ejecutivo de CIPINA. Según la reforma constitucional de junio de 2011, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Desde 2009, el Coneval aplicó estos 4 principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad para definir los criterios metodológicos que rigen la medición de pobreza. Posteriormente, Coneval se dio a la labor de llevar a cabo el proceso de investigación que condujo al libro Pobreza y Derechos Sociales. Your audio has been unmuted. Press *6 to mute your audio. En colaboración con el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Fiorella Mancini fungió como coordinadora académica de la obra y participó, como mencioné ya, un grupo de distinguidos especialistas académicos y del sector público. Más recientemente, el Coneval desarrolló estos 7 diagnósticos sobre los derechos sociales, en los que también participaron distinguidos autores. Estos diagnósticos representan un panorama actualizado de la situación de los derechos humanos en materia económica y social. Esta sesión está organizada en 2 partes. En la primera tendremos los mensajes de representantes de poder legislativo y ejecutivo y de 2 de los organismos constitucionales autónomos del Estado mexicano. Y en la segunda tendremos la participación de la doctora Mancini en su carácter de coordinadora de la obra y también los comentarios que nos haga una experta en esta área. Como verán, estamos aquí los consejeros académicos que somos parte del grupo que conforma el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Y nos da mucho gusto contar entre nosotros, no solamente con toda la experiencia de las distintas trayectorias académicas, sino también con el hecho de que el doctor Salomón McNamara muy recientemente fue nombrado un Premio Nacional de Ciencias. Entonces, forma parte de las fortalezas que que hacen que el Consejo elabore de manera tan sólida en la definición de todas las actividades que lleva a cabo. Con ello, entonces,
le pediré a mis colegas consejeros que movamos el espacio y demos inicio a la primera parte del evento, por favor. Gracias, Rosario. Pues muchas gracias. Entonces doy la bienvenida a quienes participan en esta primera parte del programa de trabajo del día de hoy. Tenemos a Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo de Coneval, quien a nombre de los consejeros académicos nos presentará los productos que forman el centro de atención de este evento. Contamos también con la participación del maestro Juan Manuel Martínez Lubier, quien es director del Instituto Nacional de Economía Social y es representante personal de la maestra María Luisa Albores González, secretaria del Bienestar. Muy bienvenido. Vamos a tener también la participación del licenciado Alfonso Ramírez Cuellar, quien es presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. Diputado, muy bienvenido. Y contamos con la presencia del doctor Edgar Corzo Sosa, quien es el quinto visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es el espacio que está encargado del programa de atención a migrantes, del programa de agravios a periodistas y defensores civiles de derechos humanos. Doctor, muy bienvenido. Sin más, entonces, le pido a nombre de los consejeros académicos a Gonzalo Hernández Licona, por favor, nos haga la presentación de los productos. Muchísimas gracias, Rosario. ¿Sí se oye? Muchísimas gracias a nombre del Coneval y gracias a los consejeros por como siempre, darme la voz del Coneval. Ellos son los importantes y nada más soy la voz del Coneval. Y muchas gracias a todos los invitados por estar aquí. Lo que quiero hacer, tengo creo que varias láminas, pero voy a ser más concreto porque vale la pena escuchar sobre todo al resto de los ponentes y de quienes hablen sobre este importante día. Yo lo que quiero simplemente mostrar. No sé si se puede aquí cambiar, no sé si se puede cambiar aquí. O sea, básicamente lo que estamos presentando hoy, y agradezco a Fiorella nuevamente por el apoyo, agradezco muchísimo a Ricardo Aparicio por el trabajo del día a día, agradezco muchísimo, ¿aquí me pongo? Agradezco mucho a Tania de la Garza y su equipo por lo que estamos presentando, porque es el trabajo del día a día, lo que estamos viendo. Y básicamente los trabajos de hoy muestran la evolución que el Coneval ha hecho al tema de los derechos. O sea, tanto el libro como los diagnósticos sobre derechos sociales que estamos presentando hoy, y que los presentamos, y no es coincidencia que los presentemos en este año. El Coneval lleva año y medio, 2 años trabajando para que en esta transición gubernamental, esa transición del Congreso, esa transición en los estados, haya diagnósticos importantes sobre cómo vamos. En este caso, diagnósticos importantes sobre sobre la posición de los derechos sociales. Entonces decía yo, estos dos productos realmente muestran la evolución del Coneval en estos procesos. ¿Y por qué lo digo? Porque el Coneval, si ustedes recuerdan, se crea en el año 2006 más o menos, a partir de lo que el Congreso exigió en la Ley de Desarrollo Social. El Congreso exige varias cosas en la ley, una de ellas que haya una instancia independiente de medición de pobreza y de evaluación de la política social. Y exige, el artículo 6 de la Ley de Desarrollo Social, habla de la importancia de los derechos sociales, que a su vez retoma de la propia Constitución. Entonces, la suma de lo que la Constitución dice, especialmente después de la reforma, más lo que la Ley de Desarrollo Social dice, habla de la centralidad de los derechos como estilo conductor básicamente de la política pública. Y le pide al Coneval una cosa muy precisa: la medición de la pobreza a partir de una metodología de varias dimensiones, muchos de los cuales son parte de esos derechos sociales en un sentido básico. Entonces, la propia medición de pobreza que pide el Congreso
retoma la importancia de los derechos para que la medición, por primera vez, yo digo, en la historia del mundo, porque eso hay que presumirlo, y no por el Coneval, sino por el Congreso y quien pensó en ello, por primera vez en el mundo, de manera oficial, se mide la pobreza con base en derechos, además del ingreso de las familias. Entonces, el primer paso del Coneval, y por eso hablo de la evolución del Coneval, es que retomamos ese mandato del Congreso y generamos, con el apoyo, por cierto, de muchos de los que están aquí, con el apoyo intelectual, técnico, generamos una medición de pobreza que básicamente habla de las diferentes dimensiones en derechos sociales y el ingreso, y lo leo tal cual, rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad de la vivienda, servicios en la vivienda, grado de educación social y recientemente acceso carretero. Bueno, es muy claro que el espíritu del legislador fue incluir en esa medición de pobreza elementos de fundamentos de desarrollo de derechos sociales. Entonces, así lanza la ley. ¿Y qué hizo el Coneval? El Coneval, en una combinación con la posibilidad estadística, porque la ley nos dice hay que medir la pobreza a nivel estatal, municipal y nacional, lo cual nos pone ciertas barreras a veces de datos, porque no tenemos todos los elementos de los derechos totalmente puestos a nivel municipal. Entonces la medición que tenemos, la medición que generamos, la medición que hoy por hoy es la medición de pobreza del país, que es una medición de Estado, tiene los elementos mínimos del acceso al derecho, pero son elementos mínimos. Entonces, la evolución de la pobreza que hemos visto tiene que ver con los elementos que básicamente, traducidos en el día a día, quieren decir asistencia escolar y que los adultos completen su ciclo educativo. Quiere decir con ingreso a partir de muchas fuentes, incluyendo empleos e incluyendo el tema de protección social. Tiene que ver con cobertura de servicios de salud, tiene que ver con pisos firmes, electricidad, agua potable, que no haya hacinamiento, para mostrar el tema de vivienda, y tiene que ver con inseguridad alimentaria y que haya variedad en la nutrición de las familias mexicanas. Tiene que ver con eso, con lo que medimos pobreza, y lo que hemos mostrado en los últimos años, la última medición de 2016, es esta evolución, por un lado, de la pobreza en el sentido amplio, la población con ingresos bajos y que tienen una o más carencias sociales, donde ha tenido un vaivén importante. Y este vaivén en la pobreza, sobre todo ha tenido que ver, sobre todo, con el vaivén de los ingresos de las familias. Si uno pone aquí, como lo hemos hecho antes, no lo voy a poner por falta de tiempo, si uno pone aquí la evolución de los ingresos de los hogares en México, uno ve que es casi el mismo comportamiento que la pobreza, pero al revés. Es decir, los mexicanos no hemos podido reducir de manera franca la pobreza, es más, ha aumentado, en buena parte porque el ingreso de las familias ha sido errático, yo diría, en los últimos 30 años. Esta medición tiene el elemento de ingreso como un factor fundamental. Sin embargo, la pobreza extrema tiene una dinámica diferente, porque ahí se refleja mejor, un poco mejor, algunos elementos de logro de cobertura de servicios básicos en el ámbito, por ejemplo, de vivienda, de acceso básico a la salud, de afiliación a la salud, de niños en las escuelas, de menor calidad en muchas de las viviendas de las familias más pobres. Entonces tenemos estos elementos mixtos en donde el tema económico nos ha impedido bajar la pobreza, pero elementos de coberturas básicas nos han permitido al menos una reducción de la pobreza extrema. Por ejemplo, aquí desglosando la pobreza extrema en sus diferentes dimensiones, en calidad de la vivienda, en acceso a la salud, hemos tenido estos avances mixtos. Pero
el Coneval se ha dado cuenta, y por eso digo la evolución de lo que el Coneval ha pensado en los últimos años, es que si bien los retos de pobreza, como vemos, siguen siendo muy amplios, tenemos que regresar a ver lo que dice la Constitución, tenemos que regresar a ver lo que dice la Ley General de Desarrollo Social y tomar en cuenta el acceso efectivo a los derechos de una manera mucho más seria. Porque, por ejemplo, en las mediciones de pobreza, a veces por falta de datos, no es fácil medir a nivel municipal la calidad de los servicios. Por ejemplo, hemos avanzado en cobertura de servicios de salud, no así en calidad. Hemos avanzado en que más niños vayan a la escuela, no así en calidad. Entonces, si le incluimos elementos de calidad y de acceso efectivo a los derechos a lo que el Coneval mide, entonces, desde hace unos años, el Coneval ha venido trabajando por ampliar la forma de medir el desarrollo social. La pobreza es fundamental, pero el desarrollo social tiene que ir incluso más allá de la pobreza. Tiene que incluir, ya decía yo, el acceso efectivo a los derechos sociales. Entonces, estas dos conjuntos de información que estamos dando a conocer, el libro, que fue un esfuerzo bien grande de muchos de los que están acá, por hablar de la pobreza y decir, ¿y qué más hablamos además de la pobreza? ¿Qué más incluimos en las mediciones del Coneval, más allá de la pobreza como está hoy? Y los diagnósticos de derechos sociales, que yo insisto, fueron hechos expresamente para este año, para poder brindarle al gobierno nuevo elementos que, junto con la medición de pobreza, que es la medición tradicional, la medición que ya está muy bien institucionalizada, que el conjunto de la pobreza con los diagnósticos de derechos sociales sean un instrumento, ojalá que así sea, para que el siguiente gobierno, el gobierno que ya está, para que el Congreso que ya está, tomen en cuenta esos elementos para decisiones presupuestarias, para decisiones del día a día y para decisiones de un rumbo mucho más claro del desarrollo social de lo que hemos tenido en el pasado. Entonces, ustedes van a ver, por ejemplo, que en el caso de los diagnósticos de desarrollo social, en los diagnósticos de derechos sociales, básicamente la estructura, voy en detalle a alguno de ellos porque por el tiempo no quiero tardar mucho, pero básicamente el análisis tiene que ver con la disponibilidad, la accesibilidad y la calidad en cada uno de los derechos que estamos analizando. Entonces, no solamente es el tema de cuánta gente tiene afiliación a la salud, es cuánta gente que tiene, por ejemplo, su credencial de Seguro Popular, pues ni siquiera tiene chance de llegar a la clínica porque está muy lejos. Y cuando llega, no tiene servicio. Y cuando llega y tiene servicio, no hay medicinas. Entonces, ¿de qué manera la calidad, de qué manera lo que va más allá de lo mínimo es relevante para tener un país mucho más justo y un país en donde los diferentes grupos sociales tengan accesos similares y oportunidades similares de hacer con su vida lo que quieran? Porque si bien, y así lo hemos dicho en Coneval, si bien hoy en día una mujer indígena, una joven indígena, seguramente si la comparamos en piso firme de su hogar, si comparamos el acceso a secundaria respecto a hace 10 años, es posible que esté mejor que hace 10 años. Así lo dan cuenta muchas de las estadísticas que tenemos. Pero cuando vemos si esa mujer indígena, si esa joven indígena está en posibilidad, al igual que muchos de nosotros, de hacer con su vida lo que quiera, está muy lejano. Es decir, más allá de los elementos mínimos de la pobreza, encontrar la ruta de un acceso efectivo a los derechos de manera universal, que cierre brechas, y no solamente cierre brechas económicas del día a día, sino cierre brechas estructurales, a veces de relación de poder, ¿no? En el libro Jesús González nos habla de manera muy importante de que en la política pública, no solamente, especialmente la política de desarrollo,
no solamente existan programas sociales que apuntan a mejorar la situación actual de este momento de adultos mayores, de población indígena, de mujeres, sino además tratar de cambiar los problemas estructurales que están detrás de esas desventajas. Es decir, si no tenemos políticas antidiscriminación, podemos seguirle dando al adulto mayor, a la mujer, a los indígenas, pues programas del día a día que podrían incluso sacarlos de la pobreza, pero la dinámica estructural mañana nos va a llevar al punto inicial. Entonces, el conjunto de diagnósticos que están acá, no me voy a adentrar mucho en ellos porque ya se nos está acabando el tiempo, básicamente buscan eso. Aquí tenemos cifras que con mucho gusto luego les platicaremos, y ya les hemos platicado algunos, también para que los medios tengan cifras importantes, pero básicamente el mensaje final que quiero dar a nombre del Coneval, a nombre de las y los consejeros y de todo el equipo de Coneval que ha trabajado de manera muy rigurosa en esto, es que el Coneval quisiera tener un conjunto más amplio de indicadores. Tenemos ya la misión de pobreza que ya está muy bien institucionalizada. Podemos tener, junto con otros actores, junto por ejemplo con CONAPRED, que lo hemos platicado mucho con Alejandra Haas, junto con el siguiente gobierno, indicadores de acceso efectivo a los derechos para que junto con la medición de pobreza sean una guía mucho más eficaz del desarrollo del país. Entonces, estamos en esto con ustedes. Les agradecemos a muchos de ustedes su participación tan importante en esos dos productos y escuchemos lo que dicen nuestros amigos respecto a estas ideas. Muchísimas gracias. Gracias, Gonzalo. Vamos a cederle la palabra y pedirle nos dé su mensaje al maestro Juan Manuel Martínez Lubier, como mencioné, director del Instituto Nacional de Economía Social y representante de la maestra María Luisa Albores González, secretaria del Bienestar. Por favor, maestro. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos y muy buenos días a los que estamos de este lado. Antes que otra cosa, reciban un saludo justamente de nuestra señora secretaria de la Secretaría del Bienestar, María Luisa Albores, pues quien me ha pedido y me ha honrado en estar en este evento, un evento muy importante en un día que tendría que ser de los más importantes de la vida social e institucional, el día en que nos tenemos que acordar de las orientaciones básicas para lo que nuestro trabajo y nuestra labor tiene que al final llegar. No puedo estar sino contento de que esto esté sucediendo y que el Coneval pueda tener estas iniciativas, y pues muchas felicidades también por la presentación de esta publicación, que sin duda ya ahora en la ojeada rápida que pude dar, sin duda nos dará muchos elementos para ir diseñando las políticas públicas. Un poco en preparación de este evento, pues me gustaría simplemente referirme a una cita de uno de los precursores que a lo mejor nos han iluminado más en los temas de derechos humanos y en un ambiente académico, pues uno de los grandes académicos que tuvo Centroamérica en la década de los 80s, bueno, 70s, 80s, me refiero a Ignacio Ellacuría. Me gustaría citarlo para que a partir de eso pueda ayudar un comentario. Nos decía Ellacuría que los derechos humanos expresan lo debido y fundamental para la persona, aquello que condiciona directamente su desarrollo humano. Sin embargo, la mayor falta de los derechos humanos es la mera existencia de pueblos oprimidos y excluidos, que están muy lejos de gozar de ellos y de incluso conocerlos, tener conciencia y reclamarlos debidamente. En otras vidas hemos estado en la militancia de los derechos humanos y justamente pues estas ideas de Ellacuría nos ilustraban mucho hacia dónde tendríamos que ir. Y pues creo que problematizan el centro de la cuestión. No tendremos poblaciones que accedan fuerte y profundamente a sus derechos, los más elementales y los más aspiracionales, si sus derechos básicos no están cubiertos. Por eso es que creo que es importante aludir
al gran cambio que intenta hacer esta administración. Uno de los signos es el que la Secretaría de Desarrollo Social pueda transitar a efectivamente una Secretaría del Bienestar, y que estas nociones justamente están en lo neural de esta transformación de la Secretaría. No solamente es un cambio cosmético de nombre, sino que efectivamente podamos profundizar en garantizar los derechos humanos de las personas. Por eso me gustaría simplemente anotar un poco las 4 ideas centrales que están orientando la que será la propuesta de la nueva Ley de Bienestar, que dará, pues digamos, el marco normativo para nuestra nueva Secretaría. Hablaría yo de cómo queremos trabajar políticas públicas que tengan que ver con el ciclo de vida de las personas, entonces que podamos ver a las personas en su integralidad y tener las políticas públicas mucho más enfocadas, basadas también en un desarrollo territorial, que sí podamos tener espacios sumamente diferenciados ante un país que por definición está sumamente diferenciado, no solamente las condiciones sociales, sino pues las condiciones culturales, medioambientales, etcétera. Sí tendremos, como ya se ha mostrado a través de la incorporación de las nuevas políticas públicas sobre adultos mayores, sobre las personas con algún tipo de discapacidad, pues nuestra atención a los grupos prioritarios, y que eso pueda estar transversalizado. Centraría también un poco la atención en el diseño de la propia Secretaría, que tiene que ver con una transición de pasar de políticas públicas de atención básica, que es muy importante y que seguiremos haciendo, pero también una progresividad hacia la inclusión productiva. Aludiendo un poco a la cita que creo que no es ociosa, es: no vamos a poder acceder a una plataforma de derechos si la gente no ha mejorado el ingreso, como bien se ha mencionado en el comentario inicial, pero además ese ingreso pueda producir dinámicas sociales sumamente virtuosas. Por eso es que tenemos ahora una subsecretaría llamada así, de inclusión productiva, donde ahora está encaminado especialmente el programa Sembrando Vida, pero donde los institutos tenemos mucho que ver, y si me permiten daría un comentario sobre el instituto que bueno, honrosamente se me ha conferido la responsabilidad. El Instituto Nacional de la Economía Social pues está centrado en eso, en que nosotros podamos proponer al resto de las políticas públicas de la Secretaría mecanismos de inclusión productiva basada en los principios y valores de la economía social, que no es una economía solamente de los pobres, que no es una economía marginal. Tenemos como gran reto en el instituto que cambiar el relato y plantear a la economía social de pronto como lo que es, que cuando menos es la quinta economía del planeta, que no es verdad que el esquema hegemónico de la economía actual es lo único que puede producir riqueza y distribuirla. Nuestra labor es demostrar que la economía social ha sido un instrumento muchísimo más potente con países como Brasil, como Alemania, como España, para generar riqueza y distribuirla. Pero que además lo que a nosotros nos apasiona de la economía social es que tiene que ver con la transformación de las personas que intervienen en el mecanismo. Y en eso es donde la Secretaría del Bienestar está centrando en gran medida sus acciones, en que podamos generar estructuras de creación de la riqueza que distribuyan al mismo tiempo la producción de esta riqueza, pero también las actitudes basadas en los principios y valores de la economía social, las actitudes de los participantes tengan que ver con la construcción de una nueva ciudadanía. La cita de Yacuría tiene que ver con la conciencia y la exigencia que pueden tener las propias personas, pero que en su situación de exclusión muchas veces ni ese conocimiento ni esas prácticas de exigencia se pueden dar. Ahí nos preguntamos nosotros, ¿cómo hacer que en lo cotidiano las personas estén más familiarizadas con el conocimiento de sus derechos y su exigencia? La experiencia que nosotros tenemos, y disculpen el proselitismo de la economía social, pero la experiencia que hemos visto en la economía social es que justamente ahí tenemos unas fábricas tremendas de democracia y ciudadanía. Por eso es que un eje central de la Secretaría tendrá que ver con este tipo de inclusión productiva, no una inclusión productiva basada en ofrecer al mundo una mano de obra barata, cualificada, etcétera, etcétera, como en algunas ocasiones podríamos criticar, sino que más bien sea una producción de la riqueza basada en el fortalecimiento de las capacidades personales, y eso tiene que estar atravesado sin duda alguna por los lineamientos que nos marca
la exigencia de los derechos humanos y todo lo que ahora se ha comentado en la medición. De tal suerte que podamos tener una complementariedad con el Coneval sumamente fuerte, que la medición no esté alejada de las prácticas, ni el diseño de las prácticas y las políticas públicas alejadas de la medición, y podamos tener circuitos muchísimo más virtuosos de lo que hemos tenido hasta ahora. Bueno, pues sin más, festejo muchísimo que podamos hoy tener en las manos esta publicación. Estoy seguro que aprenderemos mucho de ella y que nos servirá como una plataforma de diálogo muy fuerte con el Consejo y pues con la Secretaría. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias, buenos días, y pues que este día nos cunda mucho, que nos recuerde mucho las brújulas que nos orientan basadas en la promoción de la persona. Muchas gracias. Gracias, maestro Martínez Lubier, por su mensaje. Ahora le pediría, por favor, al diputado Ramírez Cuellar, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, tome la palabra para dirigirnos su mensaje. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo quiero comentarles que hemos empezado a trabajar de manera muy estrecha entre el Coneval y la Comisión de Presupuesto. Y la verdad es que las lecciones y las enseñanzas que nos han dado, incluso su participación directa, posiblemente, yo hago votos de que así sea, nos ayuden a elaborar buena parte del decreto de presupuesto. Para nosotros ha sido muy útil la definición de lo que serán nuevas reglas en el desarrollo de los programas sociales que han cobrado relieve en las propuestas de campaña del nuevo presidente de la República, en las formas que hemos estado diseñando para el monitoreo de estos programas, en la posibilidad de poder realizar grandes grupos piloto para evitar riesgos, garantizar éxitos, poder lograr un gasto mucho más eficiente y quizá en unos días pues también recomendaciones sobre los montos de la inversión que pudieran detonarse para poder llevar a cabo con éxito la nueva estrategia en materia de desarrollo social. Hay una lección que hemos tomado de ellos y que nos ha servido también para platicar con los gobiernos municipales y estatales, y es la necesidad de la compactación de los programas. Ojalá y 2019 sea el año donde pasemos de los 6.500 programas sociales, pues cuando menos a unos cuantos, no sé cuántos nos van a recomendar, pero algunos que sean la columna vertebral de un cambio significativo. Esto no solamente significa ahorro, sino significará una mayor eficiencia en la política social. Como que ya hemos resuelto los problemas de medición. Hay muchas personas que están aquí en el auditorio, a mí también me tocó participar en la Ley de Desarrollo Social, como que ya la institución encargada de medir la pobreza se ha profesionalizado, se ha consolidado, los frutos que presenta año con año, tanto a nivel nacional como a nivel local, y el monitoreo de los programas, creo que nos llevan a tener una institución entre los primeros lugares del mundo. Ya también las reformas y el nuevo bloque de constitucionalidad en el artículo 1 de nuestra Constitución, pues nos da un marco muy amplio para medir nuestra política en el combate a la pobreza, en el ejercicio de los derechos sociales y en el respeto de los derechos humanos. Yo quiero
referirme brevemente a dos cosas del escrito de la maestra Fiorella. Uno es algo que quizá empiece a destacarse en México con la Constitución de la ciudad y con la reforma constitucional en materia de acciones colectivas, pero que todavía nos tiene en pañales, y es el tema de la exigibilidad. Es decir, no tenemos un marco para medir, tenemos también un marco nacional e internacional de lo que son los derechos humanos y los derechos sociales, pero como ella misma afirma, si no hay forma de exigir, si no hay forma de llevarlos ante la justicia, estos derechos, pues entonces puede ser que los derechos no se cumplan. Y creo que la nueva ley que nos anuncia el representante de la Secretaría de Bienestar debería de tener estas normas jurídicas, estas instancias legales y constitucionales para la exigibilidad y la justiciabilidad en materia de derechos sociales. Yo creo que este es el gran reto, esta es una de las cosas que están pendientes. Y también el otro tema que me parece a mí importante es el del nuevo acuerdo, porque al final de cuentas casi nosotros nos fijamos mucho en el ingreso, pero pocas veces nos fijamos en cuánto se gasta por adquirir las cosas. Es decir, muy poca atención vemos en los precios que se requieren erogar para poder alcanzar estos derechos, el derecho a la alimentación, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud. Entonces, como que el problema de los precios, también junto con el problema del ingreso, pero en este caso el problema de los precios, creo que debería ser también motivo de un gran proyecto institucional entre el Coneval, las instituciones educativas, la Comisión Federal de Competencia, porque está resultando que muchas de las transferencias monetarias o muchas de los programas sociales para ir terminando poco a poco con las carencias, pues resulta que los grandes beneficiarios son aquellos que establecen precios monopólicos u oligopólicos, y entonces resulta que es el cuento de nunca acabar. Yo creo que junto al ingreso también deberíamos de medir los precios y el control de los mercados, sobre todo de aquellos mercados que son fundamental para la realización plena de nuestros derechos sociales. Y finalmente, un tema que se presenta todos los años, pero yo creo que se está presentando con mayor fuerza y que debe formar parte de este acuerdo, es el de la debilidad fiscal del Estado mexicano. Yo no creo, la verdad, que con estos ingresos fiscales que tenemos, con este esquema tributario que nos hemos dado, con las facilidades que tiene sobre todo segmentos superiores de la economía, sin una colaboración real para la sostenibilidad y la tranquilidad del país, no creo que podamos seguir caminando bajo un programa ambicioso de una política social robusta y de la realización plena de nuestros derechos sociales y sobre todo de nuestros derechos humanos. El nuevo acuerdo que se ha mencionado a lo largo del texto, pues pasa necesariamente también por una fiscalidad totalmente diferente, como que ya nos alcanzó el destino, como que ya nos topamos con un determinado monto de gasto, y ese límite es peligroso porque nos indica que difícilmente podemos hacer más cosas
con esta estructura tributaria que yo creo que debería de cambiar. Y pues yo la verdad que quiero agradecer mucho a Gonzalo, a todas las personas del Coneval. Ojalá no siento que sea la primera vez en que trabaja junto al Congreso, no sea la definición de lo que se tiene que medir, sino ya en lo que es propiamente lo que pudiera ser el ejercicio del gasto en un año fiscal como el 2019, máxime que tenemos nuevos programas que hay que evaluar, que hay que medir, que hay que garantizar su éxito, que hay que darles gradualidad a muchos de ellos, todo en el marco de la universalidad, de la indivisibilidad, de muchos de los principios fundamentales que representan y que expresan los derechos humanos. Yo creo que, pues ojalá y salgamos bien, que ganemos la votación y bueno, pues aquí estamos. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, diputado Ramírez Cuellar. Ahora le pido al doctor Edgar Corzo Sosa, quinto visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, nos dirija su mensaje. Muy buenos días. Primero, transmitirles un mensaje del maestro Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien, como ustedes bien comprenderán, pues en este día la agenda se le complicó un poco, de ahí que está el quinto visitador en esta ocasión. Un saludo, por supuesto, a los integrantes de esta mesa, al maestro Mario Luis Fuentes, integrante de la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México y titular de la Cátedra contra la Trata de Personas de la misma universidad. Saludo también a Ricardo Bucio, secretario ejecutivo del CIPINA, con quien hemos tenido múltiples actividades desde el lado donde nos encontramos cada uno de nosotros. El día, pues es 10 de diciembre, es el Día de los Derechos Humanos, pero además, como ya se dijo, 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Declaración que curiosamente tenía una vocación universal, sin hacer distinciones entre un tipo de derechos y otros. Los derechos obviamente civiles y políticos, junto con los derechos económicos, sociales, culturales, incluso ambientales. Sin embargo, sabemos que después el camino fue por otro derrotero y pues ya tenemos esa división bastante fija, bastante ceñida, y que nos ha dado no pocos problemas, como bien se señalaba hace unos momentos. Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es muy importante la presentación de esta obra que son cerca de 700 páginas. Es complicado llegar a ese número, pero sobre todo además con una metodología bastante correcta, y además una dictaminación de esta obra, una dictaminación además por pares externos al Instituto de Investigaciones Sociales. O sea, eso ya dice bastante de la obra. Esos son también índices de evaluación que nos lo exigen otras instituciones también, pero es muy importante llegar a esta obra como producto de un proyecto que se viene realizando y que finalmente se tiene de esta manera. Es un día de fiesta por tenerla, por supuesto por presentarla, por el esfuerzo que eso implica. Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es muy importante visibilizar la pobreza como un asunto de derechos humanos. No desde la quinta, pero sí desde otra visitaduría, la sexta, y en sí desde las indicaciones del presidente de la comisión, se ha tratado de buscar ese camino y de avanzar lo más posible. Incluso ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un informe sobre pobreza y derechos humanos en las Américas. Digo derechos humanos, no digo derechos sociales como lo dice esta obra. Y se centra en dos enfoques, que es acá, esta obra se centra en tres enfoques, pero aquí el informe de la Comisión Interamericana lo hace en dos. En el enfoque monetario, por supuesto, pero también en un enfoque que implica la capacidad básica para vivir una vida con dignidad. O sea, yo creo que este segundo enfoque viene a abonar muchísimo en lo que aquí estamos viendo en esta obra. Los datos, pues tenemos datos del número
de personas en situación de pobreza o de pobreza extrema. El mismo Coneval pues nos ha dado las referencias que normalmente manejamos. Pero lo curioso de estas estadísticas es que, considerando el número de personas que están involucradas en la misma, no se haya hecho un estudio sobre la pobreza de los mismos. Es decir, son tantas personas que tienen derechos que cómo es que recientemente se empieza a unir el tema de derechos humanos con pobreza, de derechos sociales con pobreza. Debió haber llegado, por supuesto, mucho antes estos estudios, pero finalmente qué bueno que están, pero no deja de ser paradójico. Pero la parte importante de la consecuencia de violación a los derechos humanos y violación a los derechos sociales. Hay una limitación grave a las libertades. Se agravan los factores de vulnerabilidad, por supuesto, que se acentúan con la exclusión y la discriminación. Y por supuesto, factores económicos, sociales, culturales, ambientales e incluso políticos, pues que necesitan un estudio multidimensional. La pobreza entonces es causa y consecuencia de múltiples violaciones a diversos derechos. Afecta la igualdad, no discriminación en la disponibilidad, accesibilidad, como también se indicó aquí, satisfacción de diversos derechos y generalmente perpetúa ciclos de pobreza, situación que impacta en las futuras generaciones, además de restringir y limitar el desarrollo de las naciones. El desarrollo es uno de los principales derechos, derecho no solamente individual, también colectivo, y que tiene una faceta diversa, múltiple, como ya sabemos, económica, social, cultural y política. Han habido recientemente ya instrumentos internacionales que nos están llevando hacia ese camino. Los principios rectores sobre la extrema pobreza y los derechos humanos adoptados por consenso en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Esto es una buena directriz, porque consideran que el enfoque de derechos humanos proporciona un marco para erradicar la pobreza a largo plazo, partiendo del reconocimiento de las personas que viven en ella como titulares de derechos y agentes de cambio. No hay que olvidar también la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Entre estos principios y la agenda, pues bueno, se tiene que identificar el contenido de este derecho. Los estados deben instrumentar las políticas necesarias y generar los mecanismos que consideren pertinentes para que se cumpla la base obligatoria del derecho de manera incremental, si no se puede cumplir de forma inmediata. Y si decimos de manera incremental, pues hay que hacer referencia también a otro principio, el principio de progresividad. Este principio tiene mucho que ver en el análisis que se hace de los derechos humanos cuando lo unimos con la situación de la pobreza. Sí, señalarles también que esto se relaciona con otro principio, de que el Estado haga uso del máximo de recursos disponibles para poder alcanzar la efectividad del derecho y su progresividad. Es conveniente fijar el monto de los recursos que se necesitan para hacer efectivo cada derecho y no a la inversa, como ya se viene señalando aquí, y que es muy importante el impacto que se tiene, no solamente un impacto tecnológico, jurídico, sino un impacto presupuestal de cada uno de los derechos que se están llevando a la práctica al establecerse en una determinada normatividad jurídica. También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sido muy enfática en este aspecto. Señalar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos también ha realizado estudios de esta naturaleza, seguramente ustedes tienen conocimiento. Un estudio que también se hizo con Universidad Nacional Autónoma de México y también organizaciones de la sociedad civil. Un estudio que lleva por título Derechos Humanos y Pobreza, políticas públicas frente a la pobreza con la perspectiva de derechos del artículo 1 constitucional. Y aquí, de manera similar a lo que se dice en el libro Pobreza y Derechos Sociales en México, se presenta un análisis de indicadores
de determinados derechos y se recomienda también un tablero de indicadores con enfoque de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, del cual resalta la necesidad de señalar criterios específicos en relación con el ciclo de vida de las personas y con grupos de población específicos que presenten brechas de desigualdad. Ambos estudios que he mencionado se completan de una manera muy correcta, muy natural, muy espontánea y son una herramienta muy útil ambos para las autoridades de los distintos órdenes de gobierno. Vale la pena hacer su difusión. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos también hizo otro estudio sobre presupuesto público y derechos humanos, que es otro de los temas que ha sido de preocupación. Por lo mismo que estamos señalando, el presupuesto, qué perspectiva de derechos humanos tiene, hacia dónde se encamina para el cumplimiento de estos derechos humanos, y se habla de una agenda para el rediseño del gasto público en México. Si me lo permiten, nada más antes de terminar con varios puntos que queremos desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hacer énfasis, sí retomar lo que se acaba de decir de la exigibilidad y justiciabilidad de los derechos, en este caso de los derechos sociales. Ese es uno de los grandes temas que tenemos pendiente en derechos sociales. Aquí en el libro se observa vivienda, se observa salud, educación, y se dice, pues no se tiene o se tiene con esta calidad. Pero ¿qué implica que sea un derecho a la vivienda? ¿Qué implica que sea un derecho a la educación? Porque si uno advierte la falta, pues entonces hay que enmendarla. Pero si se le llama derecho, hay que hacerlo exigible. Aquí el punto importante está en esa exigibilidad ante quién es. Si se deja que solamente sea ante los integrantes del Poder Judicial, pues se estará viendo entonces que sean los jueces quienes dicen, hágase un hospital, hágase una escuela, hágase este centro de salud. Esa es una opción, por supuesto, pero también hay una exigibilidad de ese derecho que no necesariamente implica que sea justiciable, sino que entonces también tiene que intervenir el legislador, y el legislador proveyendo para que ese derecho pueda cumplirse. El legislador ya estableciendo y diciendo, debe de cumplirse, estableciéndose esto y lo otro. Es más, no es lo mismo una sentencia que una ley. El alcance es completamente diferente. Y por supuesto, esa exigibilidad también va encaminada al Poder Ejecutivo. Entonces, es una exigibilidad que no debe ser entendida solamente como justiciabilidad, sino para darle vida al contenido de las normas, en este caso jurídicas constitucionales. Coincido entonces en la llamada que se hace a esa exigibilidad y justiciabilidad. Los finales puntos, solamente para ser enfáticos. Debe reconocerse que la pobreza es un fenómeno multidimensional que rebasa el aspecto económico, al reproducir patrones de exclusión social y discriminación que transgreden la dignidad de las personas, por lo que es necesario atenderle como causa y consecuencia de violaciones a derechos humanos. Es necesario integrar el enfoque de derechos humanos a la medición de la pobreza. Los sistemas de información deben integrar este enfoque. Es imperante un cambio de paradigma en la acción gubernamental cuyo punto de partida sea el reconocimiento de las personas como titulares de derechos y agentes de cambio, además de impulsar medidas positivas y afirmativas con especial énfasis en los ámbitos vulnerables a la pobreza. Estas medidas deben impactar en los instrumentos legislativos, ejecutivos, administrativos, presupuestarios y reguladores, así como en las políticas, programas y planes. Debe superarse la perspectiva administrativa de la prestación de servicios públicos a meros usuarios, para tornarla en acciones coordinadas y eficaces de las autoridades para realizar los derechos básicos de las personas, reconociendo que en la prestación de los servicios públicos subyace la salvaguarda de la dignidad humana. Es necesario impulsar mecanismos que consoliden la cultura de la denuncia, vigilancia social,
transparencia y rendición de cuentas basada en una debida y eficiente fiscalización y control de los recursos públicos. Por tanto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos considera impostergable la ratificación, entre otros, del protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, toda vez que con su adopción se reconoce una instancia de garantía de los derechos humanos complementaria y subsidiaria a los mecanismos nacionales. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, doctor Corso Sosa, por su mensaje. Con esto daríamos por concluida la primera parte de la presentación de este evento. Agradecemos la participación de quienes nos acompañan en este panel y los invitamos a acompañarnos a la segunda parte, si quieren pasar a tomar un café mientras ajustamos el presidium. Muchas gracias a todos.